No esperaba que muriera tan rápido. Estas fueron las palabras conmocionadas del doctor. Frédéric Maillies, el primer médico que llegó a la princesa Diana tras el accidente. La encontró inconsciente, encorvada en el suelo del automóvil, aún respirando, pero apenas. En esos primeros momentos ni siquiera la reconoció. Le administró oxígeno. Ella respondió. Había esperanza. Y luego, no la hubo. Durante años guardó silencio. Pero lo que vio, lo que sintió y lo que ella dijo lo han perseguido desde entonces. Su nombre no está en los libros de historia, pero su historia podría cambiar para siempre la forma en que recuerdas esa noche. Si te atraen las historias que revelan la verdad detrás del espectáculo, que honran a las personas detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este video y quedarte con nosotros hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre como recuerdas esa noche en París. París, 31 de agosto de 1997, poco después de la medianoche. Las calles estaban tranquilas, pero no inmóviles. Bajo la superficie pulida de la ciudad, algo trágico se estaba gestando. Un Mercedes-Benz S280 negro corría a toda velocidad por las orillas del Sena, acelerando hacia los túneles bajo la Place del Alma. Dentro del coche iban Diana, princesa de Gales, su acompañante Dodi Al-Fayed, el guardaespaldas Trevor Rees Jones y el conductor Henry Paul. Intentaban escapar de las cámaras. Momentos antes, habían salido por la puerta trasera del Hotel Ritz, un plan improvisado con la esperanza de deslizarse sin ser vistos por la prensa acosadora. Pero los paparazzi no se dejaron engañar. Las motocicletas arrancaron. Los coches los persiguieron. Una noche destinada a la tranquilidad se convirtió en una persecución a toda velocidad. En el corazón de esta huida estaba la delicada e intensa relación entre Diana y Dodi Al-Fayed. Su romance había surgido solo semanas antes, durante un lujoso retiro veraniego en la costa mediterránea, una escapada fugaz pero apasionada del sofocante ojo público. Para Diana, que había soportado años de escrutinio, desamor y lucha personal, Dodi representaba no solo compañía, sino también la oportunidad de recuperar una sensación de normalidad y alegría. Era encantador, adinerado y atento, ofreciéndole un vistazo a una vida diferente, lejos del protocolo real y el frenesí mediático. Sin embargo, su creciente cercanía se convirtió rápidamente en un imán para la prensa, que perseguía cada momento, enmarcando la relación como un escándalo o un espectáculo más que como una conexión genuina. Esta atención implacable añadió una capa de peligro y urgencia a sus intentos de privacidad, culminando en esa fatídica noche en que su desesperada huida de las cámaras terminaría en tragedia. Los fotógrafos no buscaban conversación ni contexto, querían una foto, preferiblemente una que se vendiera. Diana riendo, discutiendo o simplemente existiendo en algún momento privado. La habían seguido durante años, pero esta persecución era diferente, más rápida, más descuidada. El coche viró bruscamente al entrar en el túnel de Pont del Alma, con el conductor claramente perdiendo el control. Entonces vino el impacto, brutal, súbito. El vehículo chocó contra el 13º pilar de concreto con una fuerza increíble. El frente del automóvil se desplomó como papel. Dodi Al-Fayed y Henry Paul murieron instantáneamente. El guardaespaldas Trevor resultó gravemente herido pero vivo, y, de alguna manera, a pesar del choque, a pesar del metal que se aplastó a su alrededor, Diana todavía respiraba. Tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996, Diana era más famosa y más perseguida que nunca. Ahora era independiente, visible y vulnerable. Los tabloides no podían tener suficiente. Cada movimiento suyo,
se convertía en noticia. Cuando comenzó su relación con Dodi Al-Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, el interés se intensificó. Los fotógrafos lo siguieron durante todo el verano mediterráneo, tomando fotos en yates, restaurantes y balcones. París debía ser solo una breve parada, solo una noche más. Pero esa noche fue la última. Dentro del túnel de Pont de l'Alma, los servicios de emergencia se encontraron con una escena de devastación absoluta, como nunca antes habían visto. El Mercedes negro yacía retorcido y destrozado, su parte frontal aplastada más allá de todo reconocimiento, el metal doblado y deformado. El doctor Frédéric Mailliez, un médico de emergencias francés que casualmente se encontraba cerca, fue uno de los primeros en llegar. Estaba conduciendo a casa cuando vi el accidente. Recordó después. Me detuve de inmediato. Tomé mi equipo de emergencia y corrí hacia el coche. La escena era aterradora. Esto no era solo un choque, era un desastre. Al forzar la puerta, la gravedad total de la situación le golpeó de inmediato. 4 ocupantes estaban atrapados adentro. 2 de ellos no mostraban signos de vida, sin pulso, sin respiración. El pasajero delantero, aunque gravemente herido y gritando de dolor, estaba lo suficientemente consciente para esperar ayuda. Pero fue la mujer en la parte trasera quien captó su atención inmediata. Encogida en el suelo, con el cuerpo curvado y la cabeza inclinada, estaba inconsciente y apenas respiraba. No se movía, pero podía escuchar su respiración débil, dijo el doctor. Mailliez sabía que cada segundo contaba. En ese momento, no sabía quién era. Su rostro no mostraba heridas evidentes, ningún trauma externo que explicara su condición crítica. Parecía en paz de alguna manera, pero podía decir que estaba luchando por sobrevivir, explicó. Su prioridad estaba clara: asegurar la vía aérea y ayudar a su respiración. Usando su bolsa de respiración, ayudó cuidadosamente a estabilizar su respiración. Por un breve momento hubo un destello de esperanza. Su pulso se fortaleció, su respiración se estabilizó un poco. Parecía que intentaba volver con nosotros. Pero nunca recobró la conciencia, ni habló. Para mí, solo era una joven desesperada por ayuda. Solo más tarde, cuando la trágica noticia se difundió por el mundo, el doctor Mailliez comprendió el enorme peso del momento que había presenciado. La mujer a quien intentó salvar no era otra que Diana, princesa de Gales. Cuando lo supe, me quedé atónito, admitió. ¿Te preguntas a ti mismo, ¿hice todo? ¿Podría haber hecho más? Pero tras mucha reflexión, estaba seguro. Trabajamos tan duro como pudimos. No hubo error. Las heridas eran demasiado graves. La princesa Diana fue trasladada con extrema precaución al hospital Pitié-Salpêtrière. El equipo de la ambulancia condujo despacio, consciente de que cualquier movimiento brusco podía empeorar su frágil estado. Durante el trayecto, sufrió un paro cardíaco, pero fue revivida temporalmente por el equipo médico a bordo. En el hospital, la batalla por salvar su vida fue frenética. Se realizaron transfusiones de sangre, se colocaron drenajes torácicos y se practicó cirugía torácica de emergencia. Sin embargo, el daño fue catastrófico. Una vena pulmonar desgarrada, una herida rara B sobrevivible. A las 4 de la mañana, su vida fue declarada terminada. El horror dentro de ese túnel trascendió un trágico accidente automovilístico. Fue la desgarradora culminación de una vida vivida bajo un escrutinio y presión implacables. Diana fue mucho más que una figura pública. Era madre humanitaria y una mujer cuya vulnerabilidad había sido expuesta y explotada.
La persecución de los paparazzi aquella noche fue un símbolo sombrío de la obsesión invasiva que había ensombrecido su existencia y que, en última instancia, contribuyó a su muerte. Sus últimos momentos, presenciados en silencio por extraños como el doctor. Maylies, quien luchó desesperadamente por salvarla, permanecen como una de las imágenes más inquietantes de la historia moderna. Reflexionando sobre la tragedia, el doctor Maylies describió la escena con sobria claridad. Fue un caos, pero también una tristeza profunda. Ves al ser humano detrás de los titulares. Esa noche, no estaba tratando a una princesa. Estaba tratando de salvar una vida. Junto al doctor Frédéric Maylies, el primer médico en la escena, estaba el bombero Xavier Gourmelon, otro testigo silencioso del caos, el dolor y los momentos finales que se desarrollaron dentro del túnel de Pont de l'Alma. Durante años, Xavier Gourmelon guardó silencio. Siguió el protocolo. Respetó la privacidad de lo que había presenciado. Llevó ese recuerdo no solo como primer respondedor, sino como ser humano que había mirado al rostro de alguien a quien el mundo entero amaba, y la vio deslizarse hacia la muerte. Nunca habló con la prensa, nunca se dio al circo que siguió a la tragedia. Pero en 2017, algo cambió. Después de casi 2 décadas de silencio, decidió hablar. Y lo que dijo no fue sensacionalismo. No fue alguna revelación impactante ni teoría conspirativa. Fue algo mucho más poderoso. Fue un hombre, marcado para siempre por una noche en un túnel de París, compartiendo la verdad más íntima de esa experiencia. «No vi a una princesa», dijo. «Vi a una mujer que necesitaba ayuda. Hice lo que pude». Su voz era tranquila, reflexiva. No había drama ni importancia propia. No contaba su historia para las cámaras. La relataba como alguien que había llevado el peso de ella durante demasiado tiempo, y luego compartió algo que había guardado cerca como una oración. Las últimas palabras que Diana pronunció. Las susurró confusa, desorientada, apenas consciente, y luego cerró los ojos. Nunca volvió a hablar. Xavier describió el momento con detalles desgarradores. Entonces caminé hacia el desastre. Abrí la puerta y miré dentro. 4 personas. 2 aparentemente muertas, sin reacción, sin respirar. Y las otras 2, del lado derecho, estaban vivas pero en estado grave. El pasajero delantero gritaba, respiraba, podía esperar unos minutos. Y la pasajera, la joven, estaba de rodillas en el suelo del Mercedes. Tenía la cabeza baja, tenía dificultad para respirar, necesitaba ayuda rápida, estaba inconsciente y, al principio tenía dificultad para respirar. Con mi bolsa de respiración, respiró un poco mejor, recuperó un poco más de energía, pero no pudo decir nada. En ese momento, no tenía idea de quién era. No me di cuenta de que la joven que estaba ahí era la princesa Diana, una de las mujeres más famosas del mundo, y no esperaba que muriera tan rápido. Fue un choque enorme, enterarme de que era la princesa Diana y que había muerto. Su voz se quebró al recordar lo que vino después. Inmediatamente después, me pregunté a mí mismo y dije, ¿hice todo lo que pude para salvarla? ¿Hice bien mi trabajo? Y sí, no podría haber hecho nada mejor. ¿No cree en conspiraciones? No, realmente. Ha visto demasiada realidad para eso. A sus ojos, no fue un complot orquestado ni un encubrimiento sombrío. Fue caos, un conductor borracho, 2 personas sin cinturón de seguridad, paparazzi persiguiendo una fantasía, y el destino interviniendo en el peor momento posible. La tragedia, para él, fue dolorosamente humana. No dramática, no glamorosa, simplemente triste, evitable y final. Lo que más quedó con Xavier no fue la sangre, ni las sirenas, ni la prensa con sus flashes en el tenue brillo del túnel.
fue ella, Diana. Ese momento en que lo miró, no como princesa ni como icono mundial, sino simplemente como un ser humano, alguien asustada, alguien con dolor, alguien que no entendía lo que acababa de pasar. Esa mirada nunca lo abandonó. En sus ojos vio una búsqueda de sentido, de seguridad, de algo a qué aferrarse. Ese momento se volvió algo espiritual para él, no en sentido religioso, sino en un sentido profundamente humano. Un recordatorio de lo frágil que es la vida, de lo rápido que todo puede desmoronarse, y de lo urgente que es tratar a cada persona con dignidad, sin importar quién sea. Después de esa noche, Xavier dijo que todo cambió. Nunca volvió a afrontar una llamada igual. Cada víctima, cada accidente, cada grito de ayuda se convirtió en más que una situación. Se convirtió en una historia. Una vida que aún podía salvarse. Una persona que quizá nunca sabría lo cerca que estuvo de perderse. Trabajó con más presencia, con más conciencia, con más corazón. Entendió, de una manera que pocos lo harán, lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte, y cómo, a veces, lo máximo que podemos hacer es estar plenamente presentes cuando alguien la cruza. Junto a Xavier Gourmelon, estuvieron presentes en esos momentos críticos finales varias otras personas, cada una con sus propios recuerdos de esa noche. Entre ellos estaba el oficial de policía Sébastien Dorsac, uno de los primeros agentes en llegar a la escena. Rápidamente aseguró el área protegiendo a las víctimas de los espectadores y de la multitud creciente de fotógrafos. También estaba un testigo llamado Frank, un automovilista que se detuvo momentos después del accidente e intentó ayudar antes de que llegaran los profesionales. Ninguno de los dos sabía al principio la verdadera magnitud de lo que habían presenciado. Como Gourmelon, simplemente hacían lo que había que hacer. Y como Gourmelon, la comprensión de que habían estado presentes en los últimos minutos de la mujer más famosa del mundo solo llegó después de que el caos comenzó a calmarse. Y esa realidad los acompañaría, silenciosa, el resto de sus vidas. Otros llegaron solo tras el impacto emocional. Los paparazzi que perseguían el coche fueron los primeros en la escena, muchos continuando tomando fotos en lugar de ayudar. Una decisión que provocó indignación mundial. Años después, turistas y dolientes aún visitan el túnel de Pont del Alma y la cercana Llama de la Libertad, ahora un santuario no oficial. Todavía recordamos exactamente dónde estábamos cuando supimos que ella murió, dijo un visitante canadiense dejando flores. Su historia tocó a muchos de nosotros. Nos hizo sentir que realmente le importábamos. Y para quienes como Trevor Rees-Jones, el guardaespaldas de Diana y único sobreviviente, el recuerdo permanece fragmentado. Su silencio moldeado por el trauma, no por elección. Todos ellos, doctor, rescatista, doliente, testigo, comparten un hilo común. Vieron en primera persona la humanidad en los momentos finales de Diana y nunca olvidaron cómo ella preguntó en voz baja: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Y quizás por eso esta historia importa, no solo por quién fue Diana, sino por cómo fue tratada en sus últimos momentos. No por las cámaras, no por la prensa, sino por alguien que la vio con claridad, alguien que no preguntó su nombre, alguien que no le tomó una foto, alguien que simplemente la sostuvo y la escuchó. 6 de septiembre de 1997. El mundo se detuvo. Ese fue el día del funeral de Diana. Más de 2,5 mil millones de personas vieron la transmisión a nivel mundial. En Londres, se estima que 2 millones de dolientes se alinearon en las calles. Su ataúd, llevado en una carreta de cañón,
Avanzó lentamente por la ciudad desde el Palacio de Kensington hasta la Abadía de Westminster. Detrás caminaban el príncipe Carlos, el príncipe Felipe y lado a lado, William y Harry, con la cabeza baja, rostros pálidos por el dolor. La imagen se volvió icónica, grabada en la memoria global. En la abadía, Elton John interpretó una versión reescrita de Candle in the Wind, ahora para siempre ligada al nombre de Diana. Fue una ceremonia llena de simbolismo, tristeza y una tensión no expresada. Diana ya no formaba parte de la familia real, pero fue llorada como una reina. Eso, para mí, es lo más poderoso de toda esta tragedia, que en un momento tan lleno de violencia y confusión, también hubo gracia, un acto único de compasión que nadie vio, pero que lo significó todo. Una frase pronunciada con el aliento que se apagaba y que ha resonado durante décadas. Cuéntame qué sentiste al escuchar esta versión de la historia. ¿Dónde estabas cuando supiste por primera vez de la muerte de Diana? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no dudes en compartirla con alguien que necesite escuchar el lado más silencioso de la historia. Hasta la próxima. Cuídense unos a otros. Porque, a veces, las historias más importantes no son las que hacen más ruido. Son las que se susurran en la oscuridad y se llevan en el silencio.